Mi suegra intentó robarme la herencia de mis padres, pero terminé viéndola tras las rejas. Mi nombre es Elena, tengo 32 años y trabajo como gerente de proyectos en una empresa de construcción. Cuando pienso en todo lo que ha pasado en estos últimos meses, todavía me cuesta asimilarlo. Para entender cómo llegué hasta aquí, necesito retroceder un poco en el tiempo, a momentos que creí eran normales, pero que en realidad fueron el inicio de algo mucho más oscuro. Me casé con Miguel hace 5 años. Al principio, parecía el hombre perfecto, atento, trabajador, siempre pendiente de mis sueños y dispuesto a compartir los suyos. Con él me sentía acompañada, protegida, y creía que habíamos construido una relación sólida. Sin embargo, desde el comienzo hubo una sombra que nunca dejó de estar presente, su madre, Carmela. Desde la primera vez que la conocí me dejó claro, sin rodeos, que yo no era suficiente para su hijo. Recuerdo esa primera cena en su casa como si hubiera ocurrido ayer. Entre comentarios disfrazados de cordialidad, escuché su murmullo en la mesa: una mujer que trabaja en construcción, ¿qué van a pensar nuestros amigos? Su desdén estaba tatuado en cada palabra. Miguel trataba de justificarla, siempre repitiendo que su madre era tradicionalista, que necesitaba tiempo para aceptar que su hijo se había casado con una mujer independiente, con un trabajo exigente y en un rubro poco común. Yo lo creí. Pensé que con paciencia ella se acostumbraría, pero los años pasaban y lo único que hacía era empeorar. 2 años atrás, mis padres murieron en un accidente. Ese dolor aún lo siento como una herida que nunca cicatriza del todo. Heredé la casa familiar, una propiedad amplia en un barrio tranquilo, cargada de recuerdos que me partían el alma y, al mismo tiempo, me daban un sentido de pertenencia. Decidí mudarme allí con Miguel, a pesar de lo duro que era. La casa necesitaba arreglos, pero para mí, que me muevo en el mundo de la construcción, era casi un proyecto personal. Cada plano que diseñaba, cada idea de renovación, era una manera de honrar la memoria de mis padres. Carmela, en cambio, no perdía oportunidad para insistir en que vendiéramos la casa. ¿Por qué no venden esa vieja propiedad y se mudan con nosotros?, repetía una y otra vez, como un disco rayado. Con el dinero podríamos iniciar un negocio familiar. Siempre hablaba en plural, como si yo hubiera nacido para financiar sus sueños. Yo respondía con calma, sin caer en discusiones. Le decía que esa casa era lo último que me unía a mis padres, que no estaba dispuesta a venderla. Pero detrás de mi sonrisa había una resistencia férrea, porque sabía que si cedía una sola vez, perdería todo. Al principio, Miguel me apoyaba. Me decía que entendía lo que significaba esa casa para mí, que respetaba mi decisión. Sin embargo, poco a poco empecé a notar cómo repetía las palabras de su madre, como si fueran propias: piénsalo, Elena, vivir con mi familia nos ahorraría mucho dinero. Ese eco me asustaba, aunque intentaba no darle demasiada importancia. Las cosas se torcieron definitivamente hace 6 meses. Estaba supervisando un proyecto en la obra cuando una viga mal asegurada se soltó. Recuerdo el ruido metálico cayendo, el instante en que empujé a uno de mis trabajadores para apartarlo del peligro, y después, el impacto brutal. Desperté en el hospital después de una cirugía de emergencia. Los médicos me dijeron que había tenido suerte, que podría haber sido mucho peor. Pasé 3 semanas internada, dopada de medicamentos para el dolor, atrapada entre la debilidad física y el miedo. Miguel estuvo conmigo los primeros días. Me acompañaba, sostenía mi mano, parecía preocupado. Pero pronto sus visitas comenzaron a ser más cortas, más espaciadas. Cuando le preguntaba, siempre tenía la misma excusa: mamá necesita ayuda con algunas cosas, vuelvo mañana. Al principio lo creí. Con el tiempo, empecé a sospechar. Un detalle extraño me puso en alerta. Una enfermera mencionó que una mujer mayor había estado merodeando por mi habitación, preguntando por mí fuera del horario de visitas. Al principio pensé que sería alguna confusión, pero poco a poco comencé a notar señales inquietantes: documentos que desaparecían de mi bolso, llamadas de números desconocidos en mi teléfono, y sobre todo, la manera nerviosa en que Miguel reaccionaba cada vez que le mencionaba la casa. Una tarde, mientras repasaba mentalmente las cuentas pendientes, le pregunté directamente: ¿Y Miguel, has visto los papeles de la casa? Necesito revisarlos por unos impuestos. Él bajó la mirada y respondió con voz insegura: no te preocupes por eso ahora, lo importante es que te recuperes. Esa evasiva me encendió todas las alarmas. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando decidí llamar a mi amiga Laura, que trabaja como agente inmobiliaria. Le pedí que, por favor, investigara discretamente si había algún movimiento extraño con mi propiedad. 2 días después, Laura me devolvió la llamada. Nunca olvidaré el tono de su voz, la mezcla de sorpresa e indignación. De Elena, tu casa está en venta. Y lo peor, según los registros, ya tiene un comprador. En ese instante, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Me quedé paralizada con el teléfono en la mano, tratando de asimilar lo que Laura me acababa de decir. ¿Cómo podía ser posible? Yo nunca había firmado nada. Pero entonces, como un golpe de realidad, vinieron a mi mente todas esas veces en las que Miguel o alguna enfermera me habían puesto papeles frente a mí para que los firmara mientras estaba sedada. Es solo papeleo del hospital, no te preocupes, me decían. Un frío me recorrió el cuerpo. No podía ser tan ingenua. Sabía que Carmela estaba detrás de todo, su obsesión con mi casa no era un secreto. Lo que no esperaba era que Miguel también fuera parte de esa traición.
Un par de días después, mientras revisaba mis medicamentos, apareció Carmela en mi habitación. Entró con esa sonrisa forzada que siempre me había parecido una máscara. ¡Oh, sorpresa!, exclamó con un tono cargado de falsa alegría. Ya no tienes que preocuparte por esa vieja casa. La miré sin entender. Miguel estaba detrás de ella, con la mirada clavada en el suelo. ¿De qué hablas?, le pregunté, con la garganta seca. Pues que ya la vendimos, dijo triunfante. Dividimos el dinero entre los hermanos de Miguel. Ahora podrás vivir con nosotros para siempre. El cuarto de servicio es pequeño, pero estarás cómoda mientras aprendes lo que significa ser una verdadera esposa. La sangre me hervía, pero me obligué a mantener la calma. ¿Qué has hecho?, susurré, con la voz quebrada de rabia. Lo que es mejor para la familia, respondió sin inmutarse. Deberías agradecer que te estamos dando un lugar donde vivir. Volteé hacia Miguel, buscando en sus ojos alguna señal de arrepentimiento, alguna prueba de que todo era un malentendido. Pero él apenas levantó la mirada y murmuró. Elena, sé que esto parece repentino, pero mamá tiene razón. Es lo mejor para todos. Sentí que me faltaba el aire. Me apreté contra la almohada, escondiendo mi mano bajo la sábana, donde discretamente presioné el botón para llamar a la enfermera. Tenía que ganar tiempo. ¿Y cuándo planean que me mude con ustedes?, pregunté, obligándome a mantener la voz serena. Ya está todo listo, dijo Carmela con entusiasmo. No tienes de qué preocuparte. En ese momento, la enfermera entró a la habitación y, con firmeza, interrumpió la escena. Oh, lo siento, la paciente necesita descansar. Las visitas deben retirarse. Pero somos familia, protestó Carmela. Y precisamente por eso, contestó la enfermera con un tono cortante, deberían querer lo mejor para su recuperación. Las vi salir con gesto molesto, y cuando la puerta se cerró, me sentí segura por primera vez en días. Tomé el teléfono y marqué el número de Ricardo, mi abogado, a quien ya había contactado antes cuando empecé a sospechar de todo. De Elena, tengo noticias, me dijo apenas respondió. Revisé los documentos de la casa. Está protegida por un fideicomiso que tus padres establecieron. Cualquier venta sin la aprobación del consejo fiduciario es nula. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, la primera en semanas. Mis padres, aún en su ausencia, me habían protegido. ¿Y los papeles que me hicieron firmar en el hospital?, pregunté con ansiedad. Son inválidos, respondió Ricardo con calma. Estabas bajo sedación, tenemos testigos médicos y, además, tu firma no coincide con la registrada. Sentí un alivio inmenso, pero también un coraje renovado. No solo habían intentado aprovecharse de mi debilidad, sino que lo habían hecho con toda la frialdad del mundo. Los días siguientes fueron un torbellino. Mientras yo fingía estar más débil de lo que realmente estaba, Ricardo avanzaba con la investigación. Descubrimos que Carmela había falsificado varios documentos y que incluso había contado con la ayuda de su hijo menor, un notario, para procesar la venta rápidamente. Lo más perturbador fue saber que no era la primera vez, había un patrón, una historia de manipulación que parecía repetirse con cada mujer que entraba en esa familia. Un día, mientras revisaba papeles en mi cama del hospital, alguien llamó a la puerta. Era Sandra, la exesposa del hermano de Miguel. Su visita me tomó por sorpresa. Escuché lo que están tratando de hacerte, me dijo en voz baja, después de presentarse. A mí me hicieron lo mismo hace 3 años. Me presionaron para vender mi departamento, asegurando que era lo mejor para la familia. Terminé viviendo en ese mismo cuarto de servicio del que te hablaron. La escuché con un nudo en el estómago. ¿Y qué pasó después?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Me hicieron la vida imposible hasta que me divorcié, contestó con lágrimas contenidas. Perdí casi todo en el proceso. Pero esta vez no estoy dispuesta a quedarme callada. Guardé documentos, grabaciones, pruebas. Si los necesitas, son tuyos. Aquellas palabras me dieron la pieza que faltaba en mi rompecabezas. No estaba sola. Mientras tanto, Miguel y su familia actuaban como si todo estuviera resuelto. Creían que me tenían arrinconada, que no tenía salida. Incluso comenzaron a mover mis cosas de la casa, como si el proceso de venta fuera un hecho consumado. La audacia con la que operaban me indignaba, pero al mismo tiempo me daba más fuerzas para mantener la calma y esperar el momento preciso. Una tarde, Carmela entró en mi habitación acompañada de un grupo de personas. Sonreía como si hubiera ganado una batalla. Elena, querida, dijo con esa voz empalagosa que siempre usaba para fingir cortesía, estos son los compradores. Vinieron a agradecerte personalmente. ¿No es maravilloso? Observé a la pareja que la acompañaba, un hombre y una mujer que parecían incómodos, como si no entendieran bien lo que estaban haciendo allí. Sonreí con serenidad y les extendí la mano. ¿Ya les contaron sobre el fideicomiso y las investigaciones que están en curso? El rostro de los compradores cambió de inmediato. Se miraron entre ellos, confundidos. ¿De qué habla?, preguntó el hombre, claramente nervioso. Quizás deberían discutirlo con su abogado antes de avanzar más, respondí, sin dejar de mirar a Carmela. El color abandonó su cara. No le hagan caso, exclamó con desesperación. Elena está confundida por los medicamentos, todo está en orden. Pero ya era tarde. Los compradores, incómodos, dieron media vuelta y se marcharon apresuradamente.
Carmela me fulminó con la mirada, su máscara de dulzura completamente rota. ¿Qué has hecho? Lo arruinaste todo. Y no, Carmela, contesté con calma, a pesar del temblor en mi voz. Tú lo arruinaste cuando decidiste robarme lo único que me quedaba de mis padres. Miguel, que había permanecido callado hasta ese momento, dio un paso al frente. Elena, por favor, podemos arreglar esto en familia. Solté una risa amarga. ¿Familia? ¿Te refieres a la misma familia que me robó mientras estaba en un hospital? ¿La misma que ha estado haciendo esto por años? Miguel me miró confundido. ¿De qué estás hablando? Lo miré fijamente y, sin apartar mis ojos de los suyos, respondí. Pregúntale a tu madre sobre Sandra. Pregúntale qué pasó con las otras mujeres que alguna vez confiaron en ustedes. La cara de Carmela palideció al instante. Miguel, no la escuches. Está delirando, intentó decir. Pero la duda ya había sido sembrada en la mente de mi esposo. Al día siguiente, Ricardo llegó al hospital con una carpeta gruesa bajo el brazo. No venía solo, lo acompañaban 2 detectives y, para mi sorpresa, Sandra. Yo apenas podía mantener la calma, sabía que ese momento marcaría un antes y un después. Buenos días, señora Carmela, dijo Ricardo con una sonrisa que no ocultaba el filo en sus palabras. Qué conveniente encontrarla aquí, nos ahorra el trabajo de buscarla. Carmela se puso rígida, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿Qué significa esto? Preguntó, con la voz temblorosa. Uno de los detectives se adelantó. Significa que tenemos suficientes pruebas para abrir una investigación por fraude inmobiliario sistemático. Miguel, sentado en una esquina de la habitación, se levantó de golpe. ¿De qué están hablando? Sandra dio un paso adelante, con la firmeza de alguien que había esperado mucho tiempo para decir la verdad. De cómo tu familia ha estado estafando a las esposas durante años, Miguel. Yo fui una de ellas. No fui la primera, y Elena tampoco iba a ser la última. Ricardo abrió la carpeta y fue mostrando documentos. Tenemos registros de al menos 5 casos similares en los últimos 10 años. El patrón es el mismo, matrimonio con un miembro de la familia, presión para vender propiedades, transferencias fraudulentas, y finalmente, divorcios en los que las mujeres lo perdían todo. Mentiras. Y gritó Carmela, desesperada. Todos son mentiras. La miré directamente, con una serenidad que la desarmó. ¿Lo son? ¿Por qué no les cuentas, Miguel, sobre los papeles que me hiciste firmar mientras estaba sedada? El rostro de mi esposo se descompuso. Me miró con los ojos enrojecidos, incrédulo. Mamá, ¿qué hiciste? Carmela comenzó a llorar, aferrándose a su papel de víctima. Lo hice por ti, por todos. Esa casa nos hubiera beneficiado a todos. Elena piensa solo en ella misma. Ricardo no tuvo piedad. De esa casa está en un fideicomiso protegido. La venta es ilegal, y los documentos que usaron constituyen fraude. Tenemos evidencia de que su hijo menor, el notario, falsificó firmas. El silencio que se instaló después fue demoledor. Miguel se dejó caer en la silla, como si su mundo entero se hubiera derrumbado de golpe. Los días que siguieron fueron una vorágine. La investigación avanzó con rapidez y lo que salió a la luz fue aún peor de lo que yo imaginaba. No solo se trataba de un intento de fraude con mi casa, la familia de Miguel había estado involucrada en múltiples estafas inmobiliarias a lo largo de los años. Habían perfeccionado un método frío y calculado, repitiendo la misma estrategia con cada mujer que entraba en sus vidas. Cada documento encontrado, cada testimonio de otras víctimas, era un golpe más a la fachada de familia ejemplar que Carmela tanto defendía. La imagen de madre sacrificada se desmoronaba, dejando al descubierto a una mujer capaz de manipular y arrastrar a sus propios hijos en su red de engaños. Miguel estaba devastado. Lo veía venir al hospital, con los hombros caídos y los ojos enrojecidos. De Elena, me decía, yo no sabía la magnitud de todo esto. Mamá siempre nos convenció de que era por el bien de todos. ¿Y nunca te preguntaste por qué todas tus cuñadas terminaban perdiéndolo todo? Y le solté una tarde, con la voz cargada de cansancio y rencor. No contestó. Su silencio fue la confirmación que necesitaba. Tal vez no sabía cada detalle, pero sí había cerrado los ojos demasiadas veces. 3 meses después, ya recuperada, regresé a mi casa. Pisar nuevamente ese suelo fue un acto de resistencia. Esa casa seguía siendo mía, intacta gracias al fideicomiso que mis padres habían dejado. Me prometí que la renovaría, que le devolvería la vida, y que cada cambio sería un homenaje a ellos. Mientras tanto, el caso avanzaba en los tribunales. Carmela y su hijo menor, el notario, fueron acusados formalmente de fraude. Los otros hermanos de Miguel también quedaron implicados, algunos habían recibido dinero, otros habían participado en las transacciones. Todos, de una u otra manera, habían manchado sus manos. Miguel intentó salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Venía a verme, insistía en que podíamos superar aquello. Podemos empezar de nuevo, me repetía. Yo te amo, Elena, y sé que me equivoqué, pero podemos reconstruir lo nuestro. Lo miraba y solo podía pensar en Sandra, en las otras mujeres, en mí misma. ¿Y a empezar de nuevo? Y le pregunté una vez. ¿Cómo, Miguel? ¿Cómo Sandra? ¿Cómo las otras? No, esto es diferente, respondió, casi suplicando. Negué con la cabeza.
¿O no, Miguel, no lo es? Me traicionaste cuando más vulnerable estaba. Elegiste a tu madre, a tu familia, por encima de lo que era correcto. Eso no se borra. El divorcio, irónicamente, fue rápido. Miguel no peleó. Tal vez por culpa, tal vez porque las pruebas eran abrumadoras, se limitó a aceptar. Incluso testificó contra su madre y hermanos en el juicio. Verlo allí, declarando con la voz quebrada, fue como contemplar a un hombre roto. El fallo fue claro, Carmela y su hijo menor recibieron condenas de prisión. Los otros hermanos fueron obligados a pagar indemnizaciones, a restituir propiedades. La fachada de la familia unida se vino abajo de manera definitiva. Sandra y yo nos convertimos en aliadas. Ella me apoyó en los momentos más difíciles, y juntas comenzamos a reunir a otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Encontramos fuerza en compartir nuestras historias, en no callar más. Con el tiempo, la renovación de mi casa avanzó. Cada pared que pintaba, cada rincón que transformaba, era como una cicatriz que se cerraba. A veces me detenía a pensar en mis padres y en cómo habrían reaccionado. Estaba segura de que estarían orgullosos de mí, de no haberme dejado vencer. La última vez que vi a Miguel fue en la corte. Estaba sentado al final de la sala, más delgado, con el rostro cansado. Cuando me acerqué para salir, levantó la mirada y susurró. Lo siento. Debí haberte escuchado. Lo miré con firmeza, sin rencor pero sin compasión. Ah, no, Miguel. Debiste escuchar a tu conciencia. Me di la vuelta y me fui, con la certeza de que cerraba una etapa. Hoy, mi casa está casi terminada. El jardín que antes estaba marchito ahora florece, y cada espacio renovado me recuerda que sobreviví a algo que pudo haberme destruido. Lo que Carmela quiso arrebatarme se transformó en mi fortaleza. No es solo una propiedad, es mi refugio, el último vínculo con mis padres, y ahora también el símbolo de mi independencia. Sandra se ha convertido en una gran amiga, y junto con otras exesposas formamos un grupo de apoyo. Nos reunimos una vez al mes, compartimos historias, nos escuchamos. Descubrimos que sanar también significa hablar, dejar de cargar el dolor en silencio. Entre risas y lágrimas, hemos ido encontrando la manera de rehacer nuestras vidas. A veces, cuando estoy sentada en el nuevo porche con una taza de café caliente en las manos, pienso en lo irónico que fue todo. Un accidente que casi me quita la vida terminó salvándome de una existencia entera de manipulación y engaños. Si no hubiera caído esa viga, probablemente habría seguido cediendo poco a poco, hasta que un día me encontrara viviendo en ese cuarto de servicio del que hablaba Carmela, reducida a la sombra de lo que era. Mi consejo, después de todo lo vivido, es claro, confía en tus instintos. Cuando algo no se siente bien, probablemente no lo esté. Y sobre todo, entiende que la verdadera familia nunca te exige que sacrifiques tu dignidad o tus sueños en nombre del bien común. Esa frase, en boca de quienes manipulan, es solo un disfraz para justificar abusos. Dicen que las tormentas más fuertes dejan los paisajes más claros. La mía me arrebató la inocencia y me mostró, sin disfraces, quién era quién en mi vida. Y aunque dolió, aunque todavía llevo cicatrices visibles e invisibles, agradezco esa claridad. De Carmela y su familia unida solo queda un recuerdo amargo y expedientes judiciales. En prisión tendrán todo el tiempo del mundo para reflexionar sobre lo que significa realmente la lealtad. Miguel, bueno, de él queda la imagen de un hombre que nunca supo elegir a tiempo, que prefirió cerrar los ojos hasta que fue demasiado tarde. Yo, en cambio, elegí abrir los míos. Elegí salvar lo que me pertenecía, lo que me honraba, lo que me mantenía en pie. Y en ese proceso descubrí algo más importante que cualquier casa, descubrí mi propia fuerza. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.